Muy buenas, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Tony. Pues muy bien, encantada de estar aquí. Encantadísimo de tenerte. Yo te he invitado porque sinceramente, cuando pienso en el concepto de comunidad y además en español, me viene tu nombre a la cabeza siempre y por lo tanto estoy convencido de que esta charla nos ayudará un montón pues, a entender la importancia de las comunidades para las marcas, a saber qué debemos hacer también para lanzar una comunidad y seguramente lo más importante, no solo lanzarla, que esto quizás es lo más fácil, sino cómo gestionarla y cómo dinamizarla, que aquí es cuando empiezan a venir los problemas y de eso quiero hablar contigo también en profundidad. Pero antes quería preguntarte desde dónde nos hablas, porque llevas una vida bastante nómada y ahora mismo creo que estáis por Europa, o sea que cuéntanos, ponnos un poquito los dientes largos a ver dónde estáis. Pues ahora mismo realmente bueno, iba a decir, no sé si te podría decir largos. Estamos en un pueblito muy cerca de Bari, al sur de Italia. Mm, Y nada, un poco ahora modo tranquilidad. Yo guay. digo, en los viajes para mí es como que tengo semanas de movernos mucho y luego semanas de parar, pues mira, de tener la oportunidad de hablar contigo en un sitio un poco más tranquilo y de producir. Así que ahora estamos, iba a decir, en medio de la nada, en un pueblito cerca de Bari que, pues eso, comiendo rico. Eso sí que es verdad, Ah, qué guay. en la Claro, Puglia. claro. Qué guay, qué guay. Y en modo producción, ¿eh? Que esto es importante. Trabajáis, viajáis y esto hay que combinarlo. No es todo el día de nos vamos a explorar, sino que hay que compensarlo. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo creo que las preguntas que más, o sea, cuando cuento, ¿no? Que vivo viajando y trabajando, siempre es, bueno, pero estás de vacaciones, ¿no? Y yo, no. Ya, ya. Vacaciones no, es una combinación. Hay momentos en los que se viaja más, momentos en los que se trabaja más. Perfecto. Pues hablemos de esta parte profesional, si te parece, y cuéntanos un poco a qué te dedicas o cómo te definirías tú. Pues yo me defino como community builder. O sea, en realidad yo soy la community builder de sinoficina.com, que es una comunidad de freelance y de emprendedores. Lo que pasa es que, bueno, o sea, soy community builder de Sin Oficina como desde hace 3 años o así. Lo que pasa que como hace 2 empecé un poco a divulgar sobre comunidades porque yo misma me di cuenta que no existía en español nadie Ujú, hablando sobre comunidades, o al menos como yo las entendía y lo que yo estaba viviendo. Entonces, pues empecé a formarme bueno, a leer mucho, a formarme con personas de Estados Unidos y tal, y bueno, la propia Sin Oficina, la propia gente de Sin Oficina me animó claro. mucho a empezar a compartir, ¿no? Lo que iba Ujú, aprendiendo por el camino. Entonces, pues creé una newsletter y me di cuenta que había gente, pues eso, también con necesidades como las que yo tenía, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, pues empecé a ayudar a otras marcas, a otras empresas, ¿no? Un poco a ver si tenía sentido esa parte de comunidad también dentro de sus proyectos. ujú. Y bueno, y a raíz también de todo eso, ¿no? Pues creé un curso para gente que quería entender también como yo esta parte de comunidades y empezar como a hacérselo ellos mismos, ¿no? No tanto como Ujú. la parte de consultoría, sino entender ellos también, ¿no? Y empezar a ser community builders de sus Ujú. comunidades. Qué guay, claro, comentas, tú has creado una formación para que la gente pueda gestionar sus comunidades, pero ¿qué has estudiado tú, digamos, para llegar a donde estás? Ponnos un poco en contexto y cuéntanos también cuál es tu background para que la gente entienda de dónde vienes. Claro, bueno, yo soy arquitecta de formación, o sea, que realmente no tiene nada que ver. Estudié arquitectura y bueno, empecé, ya te digo, yo no sabía ni que existía esta parte de Mm, community building. Empecé porque Bosco Soler, que es el fundador de Sinocina, me dijo, oye, ¿me ayudas a crear un evento físico? Ese fue como mi primer contacto con las comunidades. Y yo dije, bueno, sí, yo qué sé, si sé manejar proveedores en la obra, pues a lo mejor sí sé manejar proveedores en el evento. Y entonces le dije que sí, luego realmente no tuvo nada que ver, o sea, siempre es como mucho más complejo de lo que parece. Y a partir de ahí como que empecé a meterme un poco más en sin oficina, a ayudar, quizá al principio más como project management, ¿no? Como ujú. más de la parte de organización, que es lo que yo sabía hacer. Y a partir de ahí empecé a interesarme un poco más por el mundo de las comunidades. O sea, me di cuenta de que para lo que yo quería hacer
gestionar como cosas del proyecto, ¿no? Que pasara un evento, que pasaran las formaciones, realmente tenía que meterme dentro de la comunidad, conocer a la gente que había dentro, entender qué es lo que necesitaban, ¿no? Entonces, cuando empecé a investigar ahí, ¿no? Me di cuenta que, claro, cosas que yo hacía por sentido común, yo era como, necesito saber si un poco, ¿no? Esa aprobación un poco, ¿no? Decir, lo que estoy haciendo tiene sentido, o sea, lo que yo hago por sentido común. Entonces empecé ahí como a rascar, ¿no? Pues eso, a leer libros, me empecé a hacer algunos cursos y pues eso, investigar mucho, leer mucho y ir haciendo como lo que yo aprendía, lo iba aplicando también en la oficina. Pues eso, prueba y error, ¿no? Y entonces, pues empecé así, o sea, realmente fue como algo bastante orgánico, ¿no? El meterme dentro del mundo de las comunidades y empecé a ver, o sea, el impacto que tenía, ¿no? Lo que yo estaba haciendo con los resultados que iban dando en la comunidad. Qué guay, fantástico. Me encanta porque es un caso también de reconversión profesional que en este mundillo digital sobre todo, ostras, nos encontramos con un montón de casos. El propio Bosco Soler que comentabas antes, que también arquitecto, se pasó también por el podcast y ostras, es muy interesante ver todo el proyecto, o sea, el transcurso de la vida, cómo ha ido llevando una cosa a otra, el conectando los puntos de lo que se habla tanto. Y cómo se acaba pues ejerciendo de algo que se os da muy bien, pero que en principio era imposible de predecir, ¿no? Que se podría acabar ejerciendo de lo que ahora mismo se está ejerciendo. O sea que me encantan estos casos. Te voy a preguntar sobre tu punto de vista, ¿qué es una marca para ti? ¿Qué es este concepto? ¿Qué es una marca? Vale, pues bueno, iban con un poco de trampa porque te he preguntado antes del podcast. O sea, para mí una marca es cualquier cosa, ¿no? Que quieras sacar al mundo, cualquier proyecto, cualquier negocio, incluso nosotros mismos podemos incluso llegar a ser marcas personales, ¿no? Yo creo que es como ese paquetito que haces de un proyecto, ¿no? Que le pones pues tus valores, el nombre, lo que quieres comunicar, ¿no? El cómo lo quieres hacer y cómo juntes ese paquetito y lo sales al mundo. Genial. Pues ya que estamos hablando de marcas y de comunidades, también me gustaría que nos definieras este concepto de comunidad, que quizás la gente se puede hacer más una idea de qué es o quizás tiene la percepción de que ella sabe lo que es, pero sí que me gustaría saber desde tu punto de vista qué es, incluso qué no es una comunidad. Sí, la verdad es que con lo de que la gente, la mayoría de personas ya tienen una idea de lo que es una comunidad, eso es algo que estoy ahí medio luchando, ¿no? Desde hace un tiempo. Porque, claro, me encuentro muchísimas personas, ¿no? Que hablan del concepto de comunidad, pero la mayoría, yo siempre pongo en mis formaciones el 99%, pero me he inventado yo esa métrica, la mayoría de las personas se refieren a audiencias, ¿no? Cuando hablamos de, o sea, cuando nos encontramos en Instagram, por ejemplo, ¿no? Que la gente en una story dice, wow, es que he contado esto, ¿no? Y la gente de mi comunidad me ha contestado, etcétera. La mayoría de las personas cuando están en redes sociales, cuando están escribiendo una newsletter, cuando tienen un podcast, se están refiriendo a audiencias, porque es una relación unidireccional, ¿no? Cuando el emisor deja de emitir su mensaje, nosotros ahora mismo que estamos hablando, las personas que nos están escuchando, pues son la audiencia de este podcast, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué es una comunidad? Pues sí que son personas que tienen características en común, ¿vale? Esto podría ser, pues por ejemplo, me puedes decir, pues como por ejemplo los fans, ¿no? Personas que les encanta hacer X cosas. Si nos quedáramos ahí en un grupo de personas que tienen cosas en común, pues probablemente podrían ser unos fans, ¿no? Pero además, las personas que están dentro de una comunidad tienen un propósito en común, o sea, tienen un objetivo, algo que quieren hacer juntos y algo que les hace volver de forma recurrente, porque si no, pues probablemente sería un grupo de personas que se juntan con algo en común y que ya está, y que de repente cuando pasa ese momento, ¿no? Ese espacio-tiempo desaparece, pues deja de existir ese grupo. Entonces, además de que tengan cosas en común, tienen que tener un objetivo. Y luego, por último, y quizá la cosa más importante, ¿no? Y un poco la diferencia con la audiencia es que las personas tienen que estar conectadas entre sí. O sea, las personas no tienen que depender únicamente de ese emisor del mensaje, ¿no? Eso es lo que está en el centro,
sino que entre ellas tienen que estar conectadas. Yo, por ejemplo, tengo que saber que tendría que poder tener un contacto con cualquiera, ¿no? Dentro, o al menos un doble enlace, un triple enlace, ¿no? Para poder llegar a cualquier persona de la comunidad. Si yo estoy suscrita a una newsletter, imagínate, yo no sé si Tony también está suscrito a las mismas newsletters que estoy yo, ¿no? Nunca podría ser una comunidad con ese formato. Entonces, normalmente los formatos más comunes pues suelen ser eventos, suelen ser foros, ese tipo de cosas sí que son una comunidad. Total, es que utilizamos normalmente mal la palabra comunidad y esto es lo que quería clarificar contigo, porque a veces decimos, no, voy a mandar una newsletter a mi comunidad, voy a escribir un post para mi comunidad. Bueno, vas a escribirlo para tu audiencia, porque como dices, deben tener estas personas cosas en común, un propósito en común, este objetivo, y luego estar conectadas entre sí, que la comunicación, como decías antes, no sea simplemente unidireccional, sino que se puedan hablar entre ellas sin que la persona principal o la marca pues que esté allí en medio, que pueda existir esta conversación entre dos personas sin que la marca esté. O sea que me parece muy guay la definición. Sí, normalmente el problema viene con ese engagement, ¿no? Cuando la gente piensa que cuando tengo una comunidad que enseguida me responde, ¿no? Tiene un engagement muy alto. Claro. Y entonces yo les digo, tienes una audiencia muy comprometida, ¿no? Eso es un poco la eso diferencia. En el momento en el que pasan a tener una audiencia muy comprometida, lo empiezan a llamar comunidad. Y claro, yo tengo la sensación, ¿no? Hay veces que digo, pero no sé si es marketing, es porque queda muy frío decirle a la gente, eres una parte de mi comunidad, eres audiencia, queda frío, entonces como que queda mucho mejor decir eres comunidad. Pero bueno, yo creo que las estrategias son muy diferentes y a mí me gusta hablarlo esto desde el principio, ¿no? Porque es como, ahora ya estamos en el mismo punto. Claro. Y bueno, está bien tener audiencias, ¿eh? Y yo siempre digo, lo mejor total. es tener audiencias y cuanto más comprometidas, mejor. Y luego ya pensarás, sí, tiene sentido. Yo creo que tiene un poco, como decías tú, de marketing o de poner el foco en la comunicación de una forma como muy concreta, porque si hablas de comunidad, esta persona puede sentir que forma parte de algo también, que no es simplemente un mero oyente, sino que también forma parte de que hay otras personas realmente, que se puede generar esta comunidad, no que hay la posibilidad, porque no es única la persona que está ahí escuchando este mensaje. Y es como este germen que quizás pues ya quiere crear la persona inconscientemente de, oye, somos más, ¿no? Vamos a crear este sentido de pertenencia a una marca en este caso. ¿De qué se encarga la figura del community builder que has comentado? Una vez ya tenemos claro qué es una comunidad. Pues para mí el community builder es el que propicia un poco esas relaciones. O sea, la parte más difícil, entre comillas, ¿no? Porque tú con una audiencia tú puedes tener características en comunes y puedes empezar a pensar cuál es ese propósito, ¿no? Que es algo que yo trabajo también mucho con los clientes. Venga, vamos a pensar qué les hace volver de forma recurrente, que es lo complicado, ¿no? Pero cómo se generan esas conexiones entre las personas, pues bueno, yo creo que los community builders nos tenemos que poner nuestro foco, ¿no? El objetivo un poco nuestro es ese. Y no es una cuestión de hacerlo uno a uno, ¿no? Que también puede ser, sino un poco cómo vamos a diseñar esos espacios, ¿no? Cómo vamos a crear pues, esos espacios seguros, por ejemplo, para que sea mucho más fácil el crear esas relaciones. Yo digo, como arquitecta, a lo mejor me viene la parte de construcción por ahí, ¿no? Entonces, para mí, realmente es eso, es construir ese espacio. Está guay, porque ahora me venían como también conocimientos muy vagos de arquitectura que tengo yo, pero como que a veces escuchas a arquitectos decir que, yo qué sé, el hall de un hotel, por ejemplo, ¿no? Que debe ser un lugar de paso donde la gente, por ejemplo, pues se encuentre y generar estos espacios de relaciones, que no simplemente salir de su habitación y ya directamente a la calle, sino que haya como este lugar de encuentro, si es que este es un poco el objetivo también del hotel, del foro o lo que sea, ¿no? En este caso. O sea que tiene mucho también de cómo diseñamos los espacios por aquí. ¿Por qué una marca debería plantearse crear una comunidad en este caso? ¿Por qué crees tú que podríamos como picarles con el gusanillo de, oye, esto quizás puede ser interesante para ti también? Sí, yo creo que las marcas se están ya empezando a interesar mucho por el tema de las comunidades. Yo no sé si es porque yo vivo en mi burbuja, ¿no? Que también puede ser,
Pero yo sí que siento que hay como a día de hoy una tendencia, yo he intentado pensar y leer un poco por qué estamos viendo, ¿no?, hacia esa tendencia. Y yo creo que es porque cada vez sabemos que los anuncios son menos efectivos, ¿no? Que cada vez pues, el coste de adquisición es muchísimo más alto, pues tenemos o sea, muchísima competencia, ¿no? Hoy en día todo el mundo está haciendo anuncios en redes sociales y ya como que también ponemos el chip de este es anuncio y anulamos muchas cosas, ¿no?, de los que nos llevan. Entonces yo creo que hay marcas que están empezando a buscar un poco ese plan alternativo, ¿no?, y a intentar posicionarse y diferenciarse haciendo otro tipo de cosas, que yo creo que sería como otra parte, ¿no?, esa parte de la diferenciación. Yo creo que también hay ahora un poco de tendencia hacia los microcomunidades. Siempre hubo una época también, ¿no?, que se hablaba de los microinfluencers, porque ya audiencias tan grandes no eran tan efectivas, porque sentías como que también esta parte que te estaban anunciando, haciendo la teletienda, etcétera, ¿no? Entonces como que te fías más de gente que tiene microcomunidades y que habla quizá de una forma mucho más sincera, donde se generan esos espacios seguros y la gente es mucho más transparente, ¿no? Entonces yo creo que ahí también viene otro aspecto, que es el tema de la confianza. O sea, viene toda la parte esta de inteligencia artificial, de ya no sabemos si los posts los escriben, ¿no? Es como que entras en Google y ves que las recomendaciones ya no te fías, o sea, ni siquiera nosotros que nos dedicamos a cosas de marketing digital. Sí, sí. Yo entro y casi que me voy ya a la tercera página de Google, en plan, necesito una persona que me esté contando esto y no todo que todos sean nichos de afiliación, ¿no? Yeah. Entonces, empezar a hablar de persona a persona de, oye, esto me gusta, me ha venido bien, ¿tú cómo lo has usado? Creo que hay, de verdad, una necesidad de eso, ¿no? Las personas, o sea, tenemos una necesidad de eso, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un poco el por qué está empezando a haber ahora esa tendencia hacia las comunidades y un poco los beneficios, o sea, por qué yo creo que pueden tener beneficios las marcas si empiezan a pensar en comunidades. Pues normalmente el lifetime value, ¿no?, lo que paga un cliente a lo largo de su vida suele ser mucho más alto, pero por todo esto que hemos hablado antes, ¿no? Porque cuando tú te estás preocupando por el cliente, no solo en resuelvo tu necesidad en este momento con mi producto, sino que realmente intento entenderte, ¿no?, en tu contexto, yo creo que nos volvemos mucho más fieles con ese producto. O sea, hay un montón de ejemplos, ¿no? O sea, te puedo decir, por ejemplo, Notion, o sea, tiene una comunidad gigante, pero ellos hablan a creadores. O sea, ellos son una comunidad de creadores, no son una comunidad de personas que utilizan Notion. Entonces, te están ayudando como creador, incluso hay gente ganando dinero con sus plantillas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando a ti te están ayudando en tu vida profesional como creador, cuando luego tienes que pagar por un gestor de documentación, pues no te vas a ir a otro sitio, ¿no? Te vas a quedar con ellos. O sea, ya tienes tu ecosistema montado con ellos, ¿no? Así como por ejemplo. Luego también ayuda muchísimo a crear los roadmaps de las marcas, de los proyectos. O sea, estás tan cerca de lo que la gente necesita y de lo que la gente te va pidiendo que no te tienes que inventar una línea de, vale, pues el mes que viene vamos a hacer esto. No es que la gente normalmente ya te está diciendo qué cosas necesitan. Entonces, claro, estudio de marca permanente. Exacto. Estudio de mercado permanente. Sí, sí. Exacto, o sea, no tienes que gastarte mucho dinero en pensar eso, sino tienes que escuchar a la gente y hacer por escuchar a la gente. Luego también ayuda muchísimo a crear embajadores de marca porque los tienes dentro, ¿no? O sea, es mucho más fácil hacer clientes felices pero pues todo lo demás, ¿no? Porque si tú en el roadmap vas incluyendo cosas que la propia gente quiere, la gente se siente escuchada, también va a ser mucho más fácil crear esos embajadores y luego un poco en lo que nosotros transmitimos con la comunidad también es más fácil que los embajadores lo transmitan hacia afuera. Entonces, bueno, sería otra de las cosas que yo suelo decir como beneficio, como cosas buenas, ¿no?, que les pueden pasar a las marcas si dedican un tiempo a sus comunidades. ¿Hay un perfil de marca que se te ocurra que quizás pueda aprovechar mejor que otra
el tener una comunidad? ¿O crees que todas las marcas realmente pueden crear una comunidad y les va a servir exactamente igual? O sea, yo creo que todas las marcas se pueden beneficiar de tener audiencias, de tener comunidades, sí, pero, o sea, tienen que tener como un cambio, un poco de mentalidad, ¿no? Siempre se habla de las community driven companies como que ponen en el centro a la gente y luego alrededor está su marca, ¿no? Y yo hay dos preguntas que les hago siempre a los clientes que me dicen, estoy pensando en crear una comunidad y tal, y yo digo, vale, vamos a sentarnos, ¿no? A ver si tiene sentido. Entonces, la primera pregunta suele ser como, ¿la experiencia de tu producto mejora si tus clientes se conocen? O sea, hay veces que no, ¿no? O sea, a lo mejor tienes algo como muy aislado, que no tiene sentido que los clientes se conozcan y que eso haga que mejore la experiencia del producto. En muchísimas ocasiones sí. Pues por eso esto que te he contado del ejemplo de Notion, ¿no? O, no, por ejemplo, el ejemplo de Sin Oficina. O sea, son freelance y emprendedores. El hecho de que se conozcan entre ellos les va a mejorar. O sea, bueno, en Sin Oficina además es que el propio producto Claro. es la comunidad, ¿no? Pero bueno, como si lo pensáramos solo como las sesiones de formación que tenemos, que fue un poco el origen de Sin Oficina, pues tenía sentido que la gente se conociera entre ellos, además de tener esas formaciones, y que eso les iba a mejorar la experiencia del producto. Entonces, eso sería un poco lo primero a plantearse, y lo segundo sería que si nosotros como marca estamos dispuestos a ponernos como contexto y no tanto como objetivo, ¿no? Yo creo que esto es algo también más de valores de la propia marca, de no quedarnos solo en nosotros estamos aquí y es algo aspiracional, por ejemplo, ¿no? Imagínate una marca de ropa, no sé, que es para un determinado perfil y dicen, bueno, yo no quiero solo quedarme en el quieres ser como yo, como mis modelos, sino que yo quiero ayudarte o quiero hacer que entre vosotros os conozcáis y que realmente os impulséis, ¿no? También a conseguir ese tipo de cosas que queréis, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esto es súper importante. También me gusta mucho el ejemplo de WordPress, ¿no? Que también es una comunidad que mucha gente conoce. Que en estos eventos que organizan las WordCamps y todo eso, que una vez al mes, de vez en cuando van saliendo, ¿no? Y las meetups, o sea, hay muchísimas cosas. Realmente yo cuando he ido a una WordCamp, yo incluso he dado una ponencia sobre comunidades que no tiene nada que ver con WordPress. Y en este tipo de eventos no se habla de WordPress como tal, o sea, están ayudando a los profesionales que usan WordPress a mejorar como profesionales y a conocerse entre ellos. Y como contexto, ponen WordPress. Sí que en todas las presentaciones está WordPress. Normalmente en muchas ponencias son técnicas de plugins, etcétera, ¿no? Pero nadie te está diciendo usa WordPress, ¿no? Es como que lo pones como contexto, pero realmente el objetivo no es que uses WordPress, sino ayudarte como profesional. Y el rol de esa comunidad realmente sí que es, ¿no? Al final, que llegues a utilizar WordPress. Claro. Alguna de las dudas que yo tenía precisamente era el cómo creamos una comunidad en torno a una marca sin que esto se convierta en un spam permanente de, oye, compra esto, compra ello, aquí tengo tal servicio, aquí tengo un nuevo lanzamiento, no sé qué. Y creo que un poco me respondes con esta visión, ¿no? De, oye, vamos a poner la marca como contexto y que el resto sea como para ayudar a consumir el producto, el servicio, el no sé qué. No sé si se te ocurre algo más como para refutar también, porque quizás es algo con lo que te encuentras a veces en consultorías o lo que sea, ¿no? Que alguien dice, oye, voy a crear una comunidad, ¿cómo les vendo? ¿No? ¿Cómo les vendo directamente mi producto, mi servicio? Claro, total. O sea, de hecho hay muchísimas comunidades que al final es un tablón de anuncios contando sus cosas, ¿no? Y yo digo, es que para eso, o sea, con lo que cuesta mantener una comunidad en tiempo y en recursos, pues para eso tengo una newsletter. O bueno, si tienes un canal de Telegram, no todos los canales de Telegram son comunidades, porque pueden ser simplemente canales de difusión o WhatsApp, lo que sea, ¿no? Entonces, que tú uses una plataforma de comunidad como me puede llegar a ser Telegram no quiere decir que tengas una comunidad. Entonces, yo creo que un poco la clave de esto es eso, encontrar ese propósito que nosotros queremos ayudar a la gente y que la gente necesita
y que le va a hacer volver. Y que dentro de eso sea nuestro producto, ¿no? El que les puede ayudar. Pasa mucho, pues, por ejemplo, con los gimnasios. Me acuerdo en pandemia que me apunté, ahora que era lejano, que me apunté a un gimnasio de estos virtuales y en el segundo email de onboarding ya me estaban llevando a un grupo de Facebook donde la gente comentaba, ¿no? Y se ayudaban pues eso, y se incitaban un poco, ¿no? Claro. A hacer ejercicio y ponían su producto como contexto. ¿Cómo vas a hacer ejercicio? Pues nosotros tenemos nuestra plataforma, ¿no? Claro. Pero el objetivo era que tú te sintieras bien, o sea, el cómo comunicaban, ¿no? Y cómo hacían que la gente entre ellos se conociesen. Por supuesto, si era quedar para hacer ejercicio, pues con tu plataforma, que para eso le estás pagando, Claro. ¿no? Y es el contexto de eso. Pero yo creo que ese es totalmente el cambio, ¿no? El chip. Ahí está, ¿no? El objetivo común o el propósito que comentabas antes. En este caso, una aplicación o un gimnasio virtual, el objetivo es que todos estemos un poquito más en forma, no sé qué. Por lo tanto, hay ciertos momentos de no tengo ganas hoy de hacer ejercicio o tengo tal problema con lo que estoy comiendo o tengo tal problema con generar un hábito con esto y al final allí te encuentras con 50.000 personas que tienen exactamente los mismos problemas que tú o incluso algunas personas que ya los han superado y por lo tanto te pueden dar como su feedback. Total, 100%. 100%. Si nosotros como gimnasio estamos todo el tiempo diciendo, pues apúntate a no sé qué, apúntate a no sé cuánto, y ahora te vendo el tapiz para hacer yoga, pues eso no es una comunidad. Qué guay. ¿Qué buscan las personas que entran en una comunidad? Porque yo creo que es una de las primeras reflexiones que quizás deberíamos hacer. No sé si has visto como patrones que se repiten. La gente busca ayuda, la gente busca cierta exclusividad por pertenecer a un subgrupo muy pequeño. ¿Qué vas viendo a lo largo de un poco tu experiencia? Sí, yo creo que una de las cosas que más difícil resultan dentro de las comunidades y a nivel un poco luego cuando te empiezas a plantear el cómo hacerla crecer, ¿no? Es que la mayoría de gente piensa que no necesita una comunidad, ¿no? Hay mucha gente que piensa eso, que es como, bueno, si yo tengo mis amigos, tengo mi familia que me apoya, etcétera, ¿no? O sea, el hacer ver hacia afuera lo valioso, ¿no? De algo que quizás es intangible, pues es difícil. Ahí también tenemos que hacer un trabajo nosotros, ¿no? De ver cómo comunicamos eso. Entonces, yo investigo, o sea, bueno, leyendo y también pues hablando un poco con la gente de sin oficina y todo eso, ¿no? Me he dado cuenta que realmente, o sea, las comunidades han existido siempre y siempre nos estamos uniendo a comunidades también en real life, ¿no? En el físico. Entonces, pues a mí me cambió un poco ese chip de decir, bueno, es que eso, las comunidades han existido siempre y hay por ahí libros, ¿no? Que dicen que siempre nos han ayudado a sobrevivir, o sea, que nos hemos juntado con grupos de personas pues para sobrevivir en la vida diaria. Yo misma, ¿no? Que el otro día escribí la primera comunidad a la que me uní, que era un equipo de baloncesto cuando era adolescente. Digo que a mí eso me ayuda a sobrevivir como adolescente y luego sin oficina me ayuda a sobrevivir como freelance, ¿no? Entonces, es esa parte de te unes porque tú solo o tú sola no eres capaz de responder a muchas de las dudas que tienes alrededor y sabes que hay otras personas que ya han pasado por lo mismo que tú y que simplemente el poder compartir eso te va a ayudar a impulsarte más rápido, ¿no? Porque lo que yo no sé, pues quizás lo sabe Tony, lo que él no sabe, quizás lo sé yo, ¿no? Y el simplemente ir respondiendo un poco a esas dudas, o sea, no solo en comunidades de profesionales, ¿no? También hay comunidades de apoyo, de circunstancias, ¿no? Salen muchas, o sea, yo he tenido varios alumnos de comunidades de parejas que son infértiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo se apoyan, cómo van descubriendo cosas, ¿no? En el proceso de los que viven y el apoyarse en otras personas que ya han pasado por eso, pues les da pues una tranquilidad, ¿no? Y les ahorra tiempo, les ahorra energía. Bueno, esos son un poco los perfiles. La verdad es que es difícil. Luego, a ver, hay perfiles de todo tipo. Estos son realmente los que sacan
partido a las comunidades, ¿no? Ujú. Luego siempre llegan algunos perfiles, pues que los notas, ¿no? Que llegan como a absorber todo eh, y no a ofrecer nada, ¿no? Y esto también es importante en nuestra comunicación, porque las comunidades funcionan si tú das también y también Ujú. recibes, ¿no? Entonces, bueno, también hay mucha parte o sea, estoy pensando, ¿no? Cuando hablabas del rol del community builder, también de las cosas que hacemos, ¿no? También esa parte de comunicación y de hacer ver que las comunidades funcionan si todo el mundo aporta, ¿no? Entonces, también de ahí esa importancia de buscar ese propósito inicial para que todo el mundo sienta que puede aportar algo. Claro, totalmente, totalmente. Entonces, ¿cuáles dirías que son los primeros pasos si alguien se plantea, oye, voy a crear una comunidad porque ya he entendido que esto va con mi marca, esto puede ser interesante para el producto, servicio que estamos desarrollando, etcétera? ¿Cuáles serían estos primeros pasos que deberían plantearse sí o sí antes de tirarla adelante? Sí, lo primero no es elegir la herramienta, Bien, bien. que es lo que hace todo el mundo. Lo primero que hace todo el mundo, ¿no? Las dudas que a mí me llegan en plan, vale, quiero crear una comunidad, Telegram, Discord, Total. Circle, y es como, no. Vamos a pensar, ¿no? De verdad, si tiene sentido antes de meterte en ese jaleo. Lo que yo primero haría sería, pues lo que hemos hablado al principio, ¿no? Súper importante resolver esa pregunta de qué, o sea, yo lo digo como que vamos a hacer mejor acompañados que solos, ¿no? ¿Cuál va a Ujú, ser al final nuestra propuesta de valor y qué va a hacer a la gente volver de forma recurrente? Porque ya ujú, vemos que, o sea, eso también lo digo yo mucho, nosotros podemos pertenecer a muchas audiencias, podemos estar en escuchar un montón de podcasts, leer muchas newsletters, pero participar de forma activa en muchas comunidades es muy difícil. muy difícil. Entonces, le vamos a pedir a la gente un compromiso bastante alto. Entonces, tenemos que tener muy claro qué es lo que les vamos a ofrecer y por qué van a volver de forma continua, porque esa es un poco la clave, ¿no? El que se Ujú, generen relaciones para que vuelvan de forma, o sea, de forma recurrente. Entonces, ¿por qué van a hacer eso? O sea, yo creo que tener claro eso nosotros va a ser el 90% de que la comunidad funcione bien o mal, y mientras no lo tengamos claro, pues ir hablando con la gente. O sea, yo también recomiendo mucho o sea, si ya tienes una audiencia creada, que sería lo suyo, claro. pues hablar con esas personas que siempre te están contestando en tu post de Ujú, Instagram, que siempre las ves retuiteándote por Twitter o lo que sea, y hablar con ellas, o sea, sentarte a tener una conversación y hacerle esa pregunta, ¿no? O sea, plantearle tu hipótesis del propósito de esa comunidad y ver qué te responde. Luego, también preguntarte un poco el por qué yo, ¿no? O sea, qué vas a aportar tú como marca, ¿no? A ese propósito de la gente. Yo creo que eso ujú, también es importante porque, o sea, que puede ser de muchísimas formas, ¿no? Pero en muchas ocasiones también te va a exigir a ti como ciertos recursos que también es importante tenerlos en cuenta. Si son cosas de formación y te va a estar exigiendo pues estar al día, etcétera, también ujú. como que yo creo que es importante meterlo dentro de la ecuación, el por qué tú vas a ayudar a esa gente a cumplir ese propósito. Y luego yo creo que el último, pero que a mí me parece también muy importante, porque además, o sea, me preguntabas también, pues eso, pues por una comunidad que sea sostenible a largo plazo, ¿no? Ujú. Entonces, para mí es importante entender cuál va a ser el rol de la comunidad dentro del proyecto, ¿no? Como que yo hago siempre Vale. mucho hincapié en cuál es el propósito, es lo que quieren los miembros, cuál es el objetivo de los miembros, y el rol es lo que nosotros queremos conseguir dentro, o sea, con nuestro proyecto, o sea, con la comunidad dentro de nuestro proyecto, ¿no? Y ya hay muchas cosas, es todo esto que hemos hablado antes, pues quiero que me ayude a definir el roadmap, quiero que mejore el lifetime value, quiero que cree embajadores, o sea, lo normal es empezar por uno, dos, y que eso sea lo que nos ayude a crear esos espacios, ¿no? Y definir qué tipo de relaciones queremos, pues por ejemplo, si son embajadores, podemos empezar pensando en cosas para ramificar, ¿no? Y ver, Ujú, empezar a definir cuáles son esos embajadores, pues eso, vamos a crear un espacio donde definamos diferentes, pues eso, diferentes escaleras, diferentes peldaños, donde hasta que llegues a ser embajador y que le des como diferentes perks. No sé, esto me lo estoy inventando un poco sobre la ujú. marcha, ¿no? Pero yo creo que es importante eso, la comunidad no es
todo, ¿no? Es como, ¿qué queremos? Esa activación, pues por ejemplo, el ejemplo que poníamos antes del gimnasio, ¿no? Pues al final lo que querían con la comunidad era, a la gente le cuesta coger y aunque sea un gimnasio online, es coger y encender la tele o lo que sea, ¿no? Y ponerse a Total. hacer ejercicio. Entonces la comunidad que ayuda a activarnos dentro de la plataforma. Ujú. Probablemente cuando ya lo hayamos hecho durante un mes seguido, el cuerpo nos lo pida solo, ¿no? Y casi que no Ujú. necesitemos de la comunidad para Sí, mantenernos. sí, Pero sí. si tú tienes definido que la comunidad te va a ayudar a activarte, pues Ujú. genera cosas y dinámicas y espacios y tal para ayudarnos a eso. Entonces, yo creo que como esas tres cosas son la mega base, Ujú. son difíciles, ¿vale? Pero bueno, es como tenerlos ahí presentes para ir iterando Mm. de vez en cuando, ¿no? Y que eso nos guíe luego en las siguientes tomas de decisión. Sobre esto que comentabas de que, por ejemplo, en un gimnasio, al principio seguramente es más interesante estar apoyado por esta comunidad para generar el hábito, para encontrar ciertos, pues, yo qué sé, ejercicios que a ti te van mejor que otros, que no sé qué, no sé cuántos. ¿Es aplicable también, por ejemplo, a Sin Oficina? O sea, ¿veis que quizás al principio, cuando la gente está empezando a emprender, necesita más de esta comunidad que no cuando ya ha arrancado y quizás ya tiene, pues, yo que sé, una agenda pues un poquito más compleja o que ya sencillamente pues ya está tirando y no necesita tanto de estos primeros consejos? ¿Vais viendo cómo esta evolución, a medida que crecen, digamos, como emprendedores, van perdiendo como la necesidad de entrar? Yo lo que nosotros hemos descubierto es que necesitan cosas diferentes, ¿no? Como dentro también de su vida de emprendimiento. Mm. Quizá cuando empiezan pues echan mucho más mano de las sesiones de formación que tenemos, ¿no? Vale. Porque normalmente las sesiones de formación no son cosas hiper profundas, pero sí que te abren la mente hacia que luego tú puedas investigar hacia unas cosas u otras, ¿no? Mm. Quizá luego cuando estás arrancando te surgen otras dudas. O sea, pues que si el tema de fiscalidad y legalidad, que tenemos como el canal para eso, los masterminds que hacemos una vez al mes donde nos juntamos y la gente pues eso se desahoga, empieza a ver que tienen como los mismos problemas, ¿no? Ujú. Y eso pues como que les da cierta tranquilidad el poder ir resolviéndolos. Luego empiezan como a juntarse con otras personas para ir creando otro tipo de proyectos, o sea, projects, un podcast, etcétera. Luego quizá cuando van empezando, cuando siguen creciendo, ¿no? Pues todo el tema de busco fresco, ¿no? De decir, vale, Ujú. pues necesito un perfil que me ayude con esta cosa. Pues tienes a la gente de la comunidad. Es como que conforme se van moviendo dentro, van utilizando la plataforma para unas cosas u otras, ¿no? Claro. No tanto quizá que no la utilicen, a lo mejor espacian un poquito más la recurrencia con la que entran, ¿no? Por Ujú. eso que decías de la agenda, y como que son más selectivos con el tipo de cosas Claro. que necesitan. Yo creo que lo bueno es identificar un poco ese camino. O sea, nosotros tenemos como dos caminos, tanto o sea, identificados dentro de la oficina, tanto el camino de, vale, cuando vas creciendo en tu carrera profesional e intentamos darle un poco esta respuesta, ¿no? O que siempre puedas encontrar algo dentro de esa oficina para ti. Y luego también el camino desde que entras, aunque ya tengas un proyecto muy avanzado, pues desde que entras hasta que te haces un poco con la comunidad, ¿no? Un poco qué es lo que pasa dentro, ¿no? Cuál es la Ujú. experiencia después del onboarding, etcétera. Qué Entonces, guay. Sí, sí. bueno, al final Sí, es sí. diseñar los espacios y la experiencia. Claro. Sí, no, no, está muy bien. O sea, detectar no solamente al principio qué es lo que necesitan, sino para poderlos mantener dentro, qué es lo que necesitan en cada una de las posibles fases que se puedan encontrar en relación con nuestro producto, nuestro servicio o con el problema que vienen a resolver dentro de esta comunidad. Sería un poco este el planteamiento, ¿no? Qué guay. Ahora sí, María, hablemos de herramientas. Va. Una vez ya tenemos todo un poco más o menos diseñado, sabemos cuáles son un poco lo que podemos ayudar, propósito, etcétera. Ahora es hora como de decir, vale, ¿dónde vamos a meter? ¿Cuál va a ser el foro donde esta gente va a interactuar entre ella? ¿Qué debemos tener en cuenta en este punto? Pues a ver, yo creo que es un equilibrio. O sea, me gusta hablar de la plataforma eso, ¿no? Como un equilibrio entre el tipo de comunicación que tú quieres que se dé,
porque, pues por ejemplo, queremos que sea todo como estamos haciendo nosotros ahora mismo, en síncrono, ¿no? Que la comunicación se dé en ese momento y que luego desaparezca. O queremos que haya una comunicación más en asíncrono, que, bueno, pues eso, que pues, te pueda escribir ahora mismo un mensaje, luego tú lo puedas ver un poco más tarde, o queremos que sea una comunicación más rápida, tipo chat, o algo más reposado, tipo foro, donde la gente escribe cosas. Entonces, yo creo que por eso siempre hablo de primero la estrategia, saber qué es lo que queremos. Entonces, pensar qué tipo de comunicación es el que nos gustaría o podemos mantener, ¿no? Porque no todo el mundo se puede permitir dinamizar un chat muy rápido, porque los chats hacen así, pum, y luego baja. O sea, los miembros no pueden mantener un chat todo el tiempo como hiperactivo, ¿no? Entonces, pensar en ese tipo de cosas, qué actividades queremos hacer, qué tipo de relaciones de comunicación. Y luego, una vez que eso lo tenemos claro, meterle la parte de saber cuáles son las herramientas que utiliza nuestro miembro ideal, por así decirlo, ¿no? Pues ha pasado mucho que yo he intentado, o sea, he aconsejado gente que tiene startups y todo eso, o sea, que sus miembros son gente de startups con equipos y no los puede sacar de Slack. O sea, por mucho que a día de hoy Slack no sea la mejor plataforma, pero realmente cuando tú metes el tipo de comunicación y metes que tenga el menor rozamiento para la gente de tu comunidad, pues de repente te aparece la plataforma, ¿no? O sea, yo no hablo nunca de la mejor porque todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces tienes que intentar identificar cuál es la mejor para ti e intentar, como puedas, pues las cosas que no te gustan tanto, pues adaptarte un poco a ellas. Ahora hay muchísimas plataformas, hay muchísimas. Lo que pasa es que es verdad que se reducen un poco a cuando metes el segundo factor ¿no? De que la gente las tenga más o menos integradas en su vida, pues entonces se reducen bastante. Hablamos de Telegram, Discord, Slack, Circle y ahora WhatsApp parece que se está poniendo un poco también las pilas, pero yo nunca la suelo recomendar por el tema de la privacidad de los números de teléfono. O sea, la gente te da el consentimiento a ti de tener su número, pero no a que puedas publicarlo. Parece ser, el otro día leí que hay cierto movimiento hacia ese punto, ¿no? De proteger los teléfonos y tal. Pero bueno, esto es un poco lo básico. Circle también está, no sé si lo he dicho, Discord es más tipo foro, pero lo que he dicho, lo importante, o sea, nosotros como Sin Oficina hemos migrado de plataforma, nos movimos de Slack a Discord hace ya unos años. Fue un caos, pero lo conseguimos y la comunidad siguió funcionando, ¿no? Entonces, por eso la comunidad no es la plataforma, tú puedes migrar, etcétera. Lo importante es lo que está pasando dentro. Sí. También el mensaje positivo de, oye, se puede migrar una super comunidad como la vuestra. Es posible migrarla de comunidad, que quizás al principio piensas, oye, pues voy a montar algo más en pequeñito en Telegram, que ahora Telegram también tiene pues la parte de canales y todo esto, que es un avance bastante importante respecto a lo que tenían anteriormente. Y luego pues lo puedes acabar pasando a un Discord, que es una herramienta pues que tiene pues muchísimas más herramientas dentro propias para poder gestionar pues otros tipos de contenido, vídeo también, etcétera. O sea que totalmente, que la herramienta no te bloquee, ¿vale? Hacer nada. O sea, que la herramienta no te bloquee y si no, pues cambias. A mí me salen algunas canas en ese movimiento, pero se sobrevivió. Perfecto. Pues ya para terminar, hablemos un poco de la gestión y de la dinamización de esta comunidad. El otro día vi que, bueno, hace quizás unas semanas que publicaste un hilo de Twitter con preguntas que nos pueden ayudar también a aumentar pues, las posibilidades de éxito de una comunidad, que las voy a dejar en las notas del programa. Y que venían un poco a responder esta pregunta, porque mayoritariamente lo que nos encontramos, como ya hemos comentado, es que la gente tiene poco tiempo y no acaba participando dentro de las comunidades y por lo tanto como que acaban quizás muriendo por esta parte. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cómo dinamizamos al grupo? Sí, lo primero, aceptar que no todo el mundo, o sea, el 100% de la comunidad no va a
estar totalmente activa, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco lo que hemos estado hablando antes de identificar cuáles son esos perfiles y qué les puedes ofrecer tú como comunidad en las diferentes etapas que están. Entonces, igual que hemos hablado de esa parte, ¿no? En Sinoclima, por ejemplo, del camino del emprendedor y de intentar siempre tener algo que se le pueda aportar en función de la fase, ¿no? Donde están profesionalmente. Yo también hablo mucho de la escalera de participación, ¿vale? Nosotros entendemos que no todo el mundo puede ser líder y, de hecho, los benchmarks que da Discord están en torno a un 30% o una cosa así de personas que están activas en general en las comunidades. Nosotros, al final, es una comunidad de pago y entonces es un poco más alto, ¿no? La gente de por sí pues paga y tiene más compromiso para la comunidad. Entonces, lo interesante es eso, como no agobiarnos de primera sabiendo que no todo, o sea, tienes 100 personas dentro, no van a hablar las 100 personas. Y entonces, a nosotros lo que hacemos, ¿no? O un poco como lo dividimos, es la escalera de participación, pues están los observadores, los contribuidores medios y los líderes, ¿no? Si lo quieres dividir en tres. Entonces, cada una de las actividades que tú hagas tienes que intentar adaptarla un poco para que cualquier miembro, ¿no? Cualquier perfil, cualquier peldaño de esa escalera se siga sintiendo parte de la comunidad. O sea, es algo como un poco básico a nivel de cómo dinamizamos en general, ¿vale? Pero en esta parte, ¿no? De no sentirnos frustrados con que no todo el mundo habla, pues intentar también aportar a la gente que no habla. O sea, hay muchas razones por las que un observador puede simplemente observar, o sea, ha tenido un hijo, no sé, no se siente aún cómodo con la suficiente confianza, etcétera. Entonces vamos a hacer que todos esos perfiles se sigan sintiendo parte, ¿no? Y ir dividiendo, pues, no sé, imaginaos que tenéis una sesión de formación, pues luego cogéis unos bullet points y los hacéis accesibles, ¿no? A la gente que pues tiene menos tiempo, etcétera. Entonces, yo creo que esto es un error un error o sea, algo que se suele hacer muchísimo y que me lleva mucho en las consultorías de pues, cada vez meto más actividades, ¿no? La gente interactúa menos y yo pues ahora voy a hacer 8 directos, 5.000 formaciones, no sé cuánto, dices, a lo mejor la gente no necesita eso, a lo mejor necesitan que se lo hagas más fácil, ¿no? Entonces, en la parte esta de cómo dinamizar, yo creo que es eso, lo más importante es tener espacios seguros y lo segundo más importante es eso, conocer cuáles son o sea, qué es lo que te están pidiendo, qué es lo que necesitan y no centrarlo todo en que todo el mundo tiene que ser líderes porque no funciona así, ¿no? Sí. Una comunidad de todos líderes sería una locura gestionar. Entonces, entender que tiene que haber unos líderes, entender que hay personas que contribuyen más, otras que contribuyen menos, otras que solo están observando, y intentar hacer que todas sigan siendo parte de la comunidad y que puedan ir moviéndose un poco por esa escalera. Genial. ¿Hay alguna forma de medir la conversión de una comunidad? Si hay alguien que lo crea para vender más servicios, vender más productos, ¿cómo rinde cuentas consigo mismo o con quizás la dirección para decir, oye, esto es un elemento estructural que para nosotros es importante a nivel de estos resultados de cuentas y de ventas? A ver, es difícil, o sea, una comunidad siempre es algo, una apuesta un poco que se hace en el largo plazo y que hay muchas cosas intangibles, ¿no? Que se miden alrededor. Pero yo por eso te decía que lo más importante, una de las cosas más importantes a plantearse es ese rol que tiene la comunidad dentro del proyecto. Una vez que lo tienes identificado, sí que creo que es mucho más fácil de medir. Por ejemplo, esto que poníamos de la activación del gimnasio, ¿no? Si tú tienes gente que aunque le has mandado el mensaje en Discord, o sea, de parte del onboarding para que se meta un Discord, un Facebook o lo que sea, tú puedes medir cuál es la activación de las personas que han entrado en la comunidad y cuáles son las personas de las que no han entrado, cuál ha sido la activación, ¿no? Entonces, puedes empezar a jugar como un poco con esos números, pero lo importante es saber qué es lo que quieres conseguir y entonces eso sí que es fácil medir. El problema en la mayoría de métricas es que la gente dice, quiero saber si funciona mi comunidad. Claro, ¿no? claro.
Y es como, pero ¿qué significa funcionar para ti, ¿no? Yo, por ejemplo, eso, en Sin Oficina nosotros miramos el churn y el lifetime value, porque una persona es un poco lo que todo se enlaza, ¿no? Es un poco lo que hemos hablado. Si yo a un observador, por mucho que tenga observadores, no quiere decir que mañana se vayan a dar de baja. Quiere decir que como observador estoy ofreciendo un valor, ¿no? Dentro de la comunidad. Entonces, pues eso es lo importante. La comunidad funciona aunque tenga observadores y aunque tenga líderes y aunque tenga todo. Es que yo consigo darle un servicio, ¿no? Un valor. Y siguen pagando. Entonces, para mí es fácil. Lifetime value mejora, más miembros que el mes anterior y el churn bajo. Eso para mí significa que está funcionando. Luego hay otras métricas que te dan cosas más a corto plazo, ¿no? Pues, por ejemplo, si haces un evento y no aparece nadie, pues ya te está diciendo, oye, no estás ofreciendo, ¿vale? A lo mejor no tienes una baja mañana, pero la vas a tener dentro de un mes, porque no hay un valor, ¿no? La gente no lo percibe. Pero vamos, lo más importante es eso, que defines qué es lo que quieres y puedes hacer un montón de test, ¿no? De si estás dentro de la comunidad o no. Si nos lanzamos a crear una comunidad, también puede pasar que no acabe funcionando, ya sea porque vemos que no es rentable, tenemos que meter como muchísimos recursos para que esto funcione. Quizás el enfoque del proyecto en general de la marca pues va hacia otro sitio. Entonces, en este caso, ¿cómo cerramos de la forma más digna posible este grupo sin que nos pueda incluso pues, generar una crisis de reputación, ¿no? Como, ostras, no ha funcionado esto, por lo tanto es un fracaso de la marca, por lo tanto esta marca ya no tiene tracción con su audiencia. ¿Cómo podemos cerrarla de una forma como, oye, esto no ha funcionado simplemente por estas razones, o cómo lo hacemos? Como si nos encontramos en este punto. Yo espero no tener que encontrarme en ese punto, preparado aún para eso. Pues la verdad es que supongo que como con todo, ¿no? Como con todos los proyectos que cierras y que no funcionan, pues siendo transparente con la gente. O sea, yo creo que cuando haces las cosas bien, la mayoría, o sea, la gente lo entiende o lo acepta, sabe que hay muchas circunstancias que se escapan un poco dentro de nuestra labor, ¿no? Como a mí incluso hay gente que me ha dicho, oye, bueno, es que aún no me siento cómodo dentro de Sin Oficina como para dar mi opinión a las cosas porque tengo síndrome del impostor, etcétera, ¿no? Y después, jopeta, yo te puedo ayudar y puedo crear esos espacios seguros, pero también hay una parte que tienes que trabajar tú, ¿no? Y yo creo que esto también es como un poco así, o sea, hay cosas que se escapan y hipótesis que las lanzamos y que luego no funcionan. Entonces, yo creo que siendo súper transparente con la gente y contando la realidad, no solo que no vas a tener problemas de reputación, sino que probablemente te sigan a otro proyecto que saques. Pues no sé si crees que nos hemos dejado algo, María, o quieres comentar algún punto adicional. No, yo es que me enrollo muchísimo porque me mola el tema. Fantástico, ¿no? Y entonces te voy sacando otras cosas, pero yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? Por todo. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, que si alguien se estaba planteando crear una comunidad, o quizás alguien incluso no había pensado en la posibilidad, yo creo que les hemos ayudado bastante como a tomar esta decisión, o como mínimo poder analizar ciertos puntos que les lleven a tomar una decisión u otra. O sea que muy agradecido por esta conversación. De verdad, he estado tomando muchísimas notas porque yo tengo un grupo de Telegram que estoy también intentando dinamizar y que la gente se apunte desde el podcast, que pueda contribuir a la creación también de este podcast y del contenido que vamos tratando en las distintas series, siempre alrededor pues, de la creación de marca en este caso. O sea que seguro que voy a aplicar algunas cosas de las que has comentado, por no decir absolutamente todas, porque me parece muy, muy guay. Pues nada, María, dejaremos enlaces en las notas del programa, tanto de tu newsletter, que hablas de Community Builder, también el curso de Community Builders, que si no me equivoco ahora mismo estás impartiendo ya, no sé si la segunda o la tercera edición. La tercera edición, no me lo creo yo casi. Qué bueno. Qué guay. Y por supuesto también tus redes sociales por si te quieren seguir y estar al tanto pues, de lo que vas haciendo. No sé si me he dejado algo que quieras también poner por aquí en las notas del programa. Todo perfecto. Genial. Pues nada más, María, muchísimas gracias por tu rato y vamos hablando.
Gracias a ti, Tony.